Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, como todas las semanas vamos a conversar con Héctor Azócar del Grupo Horizonte, quien ya les hemos dicho a ustedes y están acostumbrados en saber pues que es un dirigente nacional del Grupo Horizonte que de alguna manera monitorea pues a los grupos vecinales, a los dirigentes locales, pulsando las necesidades y la situación general de la sociedad civil en general, en su conjunto, porque es lo que nos interesa ver a la gente y a los distintos sectores activos, produciendo conformes o alentados. Nosotros no pretendemos otra cosa, sino que la gente nos comunique qué expectativas tienen con respecto a su vida y a su familia y a sus oportunidades de trabajo y a la posibilidad de crecer y depender de sí mismos, porque eso es lo que se nos ha estropeado en todos estos años. Estamos sujetos a que llegue una ayuda, a que se nos vaya un hijo y nos mande algo y vivir de una remesa, y esa no es una vida normal en ninguna parte. Vivas en el sistema político que te gobierne, no importaría. Lo importante es que los países como tales, con sus recursos y sus reservas y sus talentos, o sea, formulen políticas de crecimiento, de desarrollo, de consolidación de oportunidades presentes y futuras. Y eso está trastocado, Héctor, y lo sabemos. No estamos diciendo nada que ofenda a nadie, porque los mismos chavistas se quejan de que a esta altura del juego, después de 25 años, las oportunidades para ellos están también cerradas. Y todavía muchos de ellos sienten que tendrán que irse también, porque si esto no se recompone de una manera, buscando pues, un equilibrio político, un entendimiento, una racionalidad en el ejercicio de la política, o sea, todo podría ir al traste. Entonces, la necesidad de recomponer esto hoy día es para todos los sectores, para los que gobiernan y para los que no gobiernan. Y tiene que haber por alguna vía una fórmula de confluencia para medio nivelar las cosas y empezar a ver las políticas públicas de otra manera. Entonces, yo quiero que valoremos un poco lo que está ocurriendo, porque hay en la calle un entusiasmo enorme para que el sistema cambie. La gente habla del sistema, ¿no? Cuando hablan del sistema, no estamos hablando de ideología, porque puede haber todo tipo de ideología, pero hay unas que ejercen bien las funciones públicas y otros que no. Entonces, aquí lo que se requiere es comunión de propósitos, aproximaciones. Están dispuestos algunos sectores del gobierno aparentemente, pese a que son los cuestionados, oye, a entender pues que sí, que se han equivocado muchas políticas públicas, que se pusieron en funciones a unos individuos que no tenían la calificación y se convirtieron de alguna manera pues en unos depredadores de los presupuestos. Y todo eso hay que recomponerlo y hay que hacer un acto de constricción. Yo soy responsable, yo asumo esto, yo corrijo esto, pero veo que tratan de justificar lo injustificable, algunos sectores del gobierno y otros que pasan un poco más agachados y están conscientes de que ha habido errores gravísimos, pero nadie asume la responsabilidad del error cometido. Entonces, a ver cómo lo ves tú, pues que eres politólogo. Buenas tardes. Realmente, pues me parece que tocaste varias cosas en tan poco tiempo. Hablaste de recomposición, hablaste de convergencia o factores que vienen hacia una sola persona y hablaste de cambio político. En realidad se está operando un fenómeno en Venezuela. En Venezuela se está operando un fenómeno de que los electores, el pueblo venezolano quiere un cambio de dirección política en el sistema político venezolano. Esa es la primera variable que se observa a fondo. Esto no se trata entonces de una lucha candidatural, de que fulanito es un fenómeno, el otro no. Se trata de que quieren un cambio en la dirección del sistema político. Ahora bien, ese cambio no se ha dado por la vía confrontacional de antes, o sea, partidos que salen a pelear contra el partido de gobierno o entre ellos mismos, sino que ha venido adoptando una posición de una persona que aparece independiente, que se, que, independiente con conexiones en los dos lados.
Ujú. Entonces, esa conexión en los dos lados podría ser un pequeño espejo para los factores que alguna vez estuvieron ubicados muy directamente con el presidente Chávez y que ahora podrían ver la oportunidad de contribuir a través de un planteamiento no político, porque desde luego ellos no van a venir a cuadrarse con un partido político, Exacto. ni a cuadrarse con una candidata, pero con él sí pueden conversar y pueden avanzar un trecho, que es el trecho que hay que aprovechar para reconciliar y reconstruir las cosas. Es decir, este es un proceso distinto, es sui generis. Como bien hemos hablado, los partidos en este momento tienen las salas cortadas, vamos a decirlo así. Pero se están dando unas reuniones donde está asistiendo María Corina Machado, que tienen una lectura. Esa lectura no es propiamente que la gente esté cuadrándose con ella. Esa lectura es que la gente se está cuadrando para a través de ella exigir un cambio en la dirección política de Venezuela, apoyando a un candidato que ella apoya, como este señor Edmundo González Urrutia. Entonces, la operatividad de esto es una cosa, chico, mira, es extraño, porque hablamos de que cuando las facciones políticas son superadas, vienen los individualismos, viene el liderazgo político encarnado en una o dos personas, y entonces los factores tienen que estar silenciosos esperando que se operen los cambios, como se están operando o como se piensa que se van a operar. Porque tú tienes que abrirle camino a los que te están dando latigazos, tú tienes que decirle, cánsate al latigazo y entra en razón. No es un problema de que se va a acabar el mundo, se va a acabar Venezuela, eso es mentira. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, es allí, no va a haber racionalidad. Otra cosa, la palabrita racionalidad que la nombraste, olvídate de racionalidad. No la va a haber porque la racionalidad existe cuando tú dices, bueno, vamos a jugar este juego racionalmente, pero cuando tú vas a lo que llamaríamos en politología un juego suma cero, donde hay un factor que si no gana pierde o queda por perdido todo, entonces ese es un juego que es difícil, porque si fuera un juego suma variable donde todos ganan, de repente el señor Edmundo González Urrutia promete o proyecta un juego suma variable, pero el contendor dice que no es suma variable porque el mundo se acaba si él no gana. Entonces, tiene que conciliar con mucha inteligencia. Allí es donde está precisamente, se va a probar si es un diplomático de hierro tipo Talleyrand o, o es un diplomático de la nueva guardia variable. Pero yo creo que este es un hombre que sí es un diplomático de la talla de aquellos grandes Metternich, Talleyrand y aquellos grandes diplomáticos de la historia para generar oportunidades. Nosotros estamos dependiendo, aquí te lo digo francamente, de la voluntad de Dios que le dé iluminación a quienes pueden ayudar. Porque tú y yo sabemos desde el principio que ya no basta las grandes mayorías en las calles, que las hay. Te digo que estoy sorprendido de acá, de hace 3 semanas, la forma como se está volcando el pueblo venezolano en los estados. Es una forma de unanimidad o unanimismo en función de un planteamiento. Y te digo que eso es así, José Antonio. Ese es un fenómeno nuevo, no se había visto en Venezuela, ni siquiera en el año 58, nada de eso. Esto es nuevo, así que lo puedes anotar para la historia tuya o del periodismo. Todos los días anotar las incidencias, porque son incidencias que se van generando en un teatro de operaciones nuevo, con situaciones que van a venir, que van a ser positivas para el país, sin que seamos optimistas, porque de todas maneras hay quienes piensan que hasta última hora, al último día, al último minuto, se le puede meter un palo a la carreta para que se destruya todo. Y tú sabes bien que eso sería sumamente grave para un país que ya tiene 25 años de agonía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hay que tomar conciencia de la agonía en que has vivido, del tipo de exigencia que te impone el momento histórico como persona, como familia, como lo que tú quieras. Porque los compromisos a la hora de la verdad, José Antonio, no son políticos, son individuales. Cuando un hombre se tira por la calle al medio porque lo crucifiquen, si es que hay crucificadores, como lo está haciendo este hombre, Edmundo González Urrutia, bueno, ese es un gran valor. Ese es un gran valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es el foco de atención Sí, y a él tenemos que apoyarlo. Adelante. sí, fíjate, aquí hay un factor que es clave, ¿no? Eh, la ciudadanía se está expresando, alborozada, pero en forma equilibrada. La masa que asiste a aclamar a María Corina Machado no agrede nada ni pide que corte cabeza. Simplemente la están respaldando a ella porque ella está llevando un mensaje esperanzador y de entendimiento. Pero el régimen quiere convertirla en un monstruo que les está afectando a ellos su futuro y los está poniendo en riesgo y por eso la agreden todos los días. Y el problema está en que en el sector del gobierno no hay ni siquiera un solo líder que se muestre moderado, del presidente hasta pasando por Jorge Rodríguez, los 5 o 6 líderes protuberantes o grupos, llamémoslo como lo quieran llamar, algunos lo llaman grupo. Ninguno se muestra moderado, todos se muestran agresivos, groseros, impertinentes, e irrespetan inclusive a un señor que está proponiendo pues una fórmula, asomando que inclusive está dispuesto a reunirse con Maduro, ¿no? Pero sin embargo, o sea, los dirigentes del oficialismo todos, incluyendo el mismo Maduro, o sea, no respetan a esa figura, no quieren conciliación, reconciliación con nadie. La dinámica de la historia impondrá realmente el tipo de conducta a seguir. Pero desde el punto de vista de una realidad que se mueve todos los días, que la llamamos dialéctica de las relaciones intercomunicativas o interpersonales, a la larga tienen que aceptar la realidad. Que congeló tu imagen ahí. Llamando a un proceso de inclusión que se necesita por 2 años por lo menos, para articular una salida. Sí, pero Héctor, el problema está en que Porque cuando él lo elijan, de este hay un lado, trabajo, es lo que se va a hacer. mira Héctor, Por ejemplo, de este lado, con la llegada del mundo se está hablando de un gobierno de transición, pero los otros no se ponen ni gringola ni freno para buscar esa vía, ¿entiendes? Porque el propósito es yo, que no, nosotros no necesitamos de transición, sino nosotros nos vamos a quedar aquí por las buenas y por las malas. Y ese no es un lenguaje, o sea, para poder armar una transición en forma adecuada. entonces, claro, habría dos países. Uno que está hablando de continuar el sistema democrático y el otro que está hablando de no continuar el sistema democrático. Exacto. Porque tiene todas las de ganar, porque las potencias internacionales, la comunidad o los factores más decididores de esa comunidad este, se dan por satisfechos con lo que hay. A lo mejor ya en sus hojas de análisis han señalado que o tendrán la idea de que viene un tipo de relación difícil y bueno, si lo hacen es su pérdida, porque Venezuela va a encontrar un camino. Nosotros nunca hemos dependido de comunidad internacional en el fondo. La dinámica nos ha puesto en esta situación de que vengan tantos factores, eh, pero te digo que Venezuela tendrá que encontrar su camino y lo va a encontrar. Lo va a encontrar propio, sin necesidad de que lo decida los Estados Unidos ni que lo decidan la potencia occidental. Yo particularmente, bueno, sí creo que hay que seguir avanzando, sí creo que hay que seguir hablando ese lenguaje moderado, porque ese lenguaje moderado
que está sujeto a provocaciones que hacen a cada momento sobre los sectores de la producción, sobre esto, sobre lo otro. Es como un trapo rojo, para que reaccionen, para que tomen una actitud violenta o una actitud de desacato corporativo, pues no, ya no es el personal, sino el corporativo, nosotros, los empresarios, esto, lo otro. Bueno, todo eso son trapos rojos, de tal manera que es una prueba de mucha capacidad de seguir jugando sin perder los estribos, de seguir jugando. Ya nos queda 2 meses y medio o 2 meses y 20 días, algo así más o menos. Sí. Pero en este lapso hay que seguir, hay que seguir por ese camino que para algunas personas es, bueno, como un calvario. Tienes un calvario cada día. Este, y que, y que tiene que llevar necesariamente ya conversaciones o negociaciones para cómo se van a manejar los procesos de transición de verdad. Es decir, los procesos de entrega, más allá de los 6 meses, que yo te digo, estoy convencido de que si gana este señor el mundo Eso hay que González acortarlo, hay que Urrutia, acortar la eso. presión de la presión de los factores va a ser acortar esa situación, porque ya habría un nuevo liderazgo, ya no hay que estar en una actitud temerosa. Él tendrá entonces que tomar las riendas en las manos y hablar ya como un jefe de Estado, Esa. ya en funciones, ya Sí, en sí. funciones. Y eso es lo que esperamos. Te digo que eso es lo que esperamos. Hay mucho ánimo, mira. Las pruebas, las pruebitas que llaman ahora, después de, la, después de las incidencias del 25 del mes de abril, perdón, sí, las incidencias de abril, de comienzos de abril, de marzo y comienzos de abril, bueno, han sido realmente unas pruebas fuertes, fíjate, y positivas. Lo de Maracaibo, ¿tú sabes cuántas personas se calcula que estaban en Maracaibo ese día? 400.000 personas. Y Sí, tú eso es muy... sabes que en Trujillo, tú conoces que la capital del estado de Trujillo, pero yo me quedé asombrado con el mar de gente que había en Trujillo, Sí. que es Y una hoy, ciudad, si se quiere, pequeña, de 120.000 habitantes. Valera es más grande. sí, Lo de Valera fue hoy, sí. que es una ciudad Y de también 350.000, 400. también fue monumental, sí. Yo diría que el doble de Trujillo, y sin embargo, asombra que eso ocurra en un estado que no había dado esas demostraciones, porque los estados más sometidos a la voluntad del sector que gobierna eran Trujillo, Apure y Vargas, Sí, o sea, La Guaira. Esos son los tres estados, los tres estados que nadie había podido penetrar. Primero se penetró en Portuguesa, que era un pueblo que tenía candado por todos lados. Ya eso, las veces que ha ido la señora Machado y otros factores democráticos, ha sido altamente positivo. Ahora el estado Trujillo, que estaba en duda, acuérdate que se habló de que le iban a dar una paliza si penetraba en Trujillo. Fíjate tú cómo penetró. sí, Penetró allí hace 2 días. Y estos son apoyos para el señor Edmundo González Urrutia. sí, sí, Y eso es un cantar nacional, eso es un canto nacional. Quiere decir que aquí está sucediendo un problema de integración a favor de la unanimidad en una posición. Todo esto lo trae que no es una confrontación entre partidos, porque cuando disuelven los partidos, que los disolvieron al dividirlos y al judicializarlo, bueno, ocurre que el pueblo busca una desembocadura, porque si allí tuviera acción democrática compitiendo como es debido y los partidos con su nombre que nadie estuviera interfiriendo, bueno, esos partidos estuvieran decidiendo la situación, tuviera 20 peleando con ellos como un partido más. sí, Entonces, la historia, la dinámica mandó por el carrizo a los partidos y a 20. Acuérdate que te lo dije en varias semanas pasadas.
olvídese de eso. Venezuela no está sujeta a partido, porque el Bueno, partido es que te eso es limita. lo interesante de esta etapa, Héctor, que lo hemos dicho. No es solo reinstitucionalizar el gobierno, sino que políticamente tienen que también generarse partidos con una nueva forma de operar y de organizarse, de constituirse y con una forma de dirigirlos distinta. Y hablamos en un momento dado de profesionalizarlo, mal que bien, usando la palabra pues entre comillas, pero que tiene que estar representado y refundarse estas u otras etiquetas que vengan, pero refundarse una nueva concepción, tener una auténtica doctrina, unos estatutos realmente pues creíbles y respetables y que de alguna manera sean preestablecidos en las leyes mismas. El que va a constituir un partido político tiene que cumplir tales cuales y estos requisitos y tiene que contar con y tiene que reelegir su directiva con tal frecuencia y que eso se tiene que cumplir, ¿me entiendes? Para que haya una dinámica política verdadera. Pero la gente sí lo va a apoyar a él. Fíjate lo siguiente, es un proceso nuevo. Yo venía observando que hay que reenamorar a la gente Sí. para que se incorpore de nuevo a las organizaciones. Ese no es un problema de un día. No, no, eso es para rato. Ese no es un problema de un día. Yo conozco gente que ha rescatado su independencia política y quieren seguir teniendo simpatías, no de primera instancia, sino que se declaran demócratas. ¿Quieres tú demócrata? Entonces, es importante que González Urrutia asuma pues ese rol como es debido, porque después es que se va a elegir un presidente, él durará 2 años en sus funciones o 2 años y medio, habrá que recomponer al país. El problema más grave que yo veo para Venezuela es el del financiamiento. El financiamiento, sin duda. Te voy a explicar por qué. Se puede recoger mucho de lo que hay, pero eh, las organizaciones eh, financieras internacionales no proporcionan aportes suficientes, nunca, pues los aportes son de exporto de 30.000 millones de dólares, 40.000. El problema de Venezuela es extremadamente grave. Aquí se van a requerir por lo menos 250.000 millones de dólares para relanzar el país. Y tienen que atender, o sea, el problema es tan grave como ese. Entonces, hay que ir a todos los niveles de este proceso de financiamiento, porque Venezuela tiene que rescatar lo que se puede rescatar por allí de lo que nos pertenece para ponerlo al servicio Sí, pero también, digamos, este acuérdate que tesoro, hay del unas tesoro deudas altísimas, nacional. hay unas deudas altísimas Segundo, comprometidas también. Hay que cubrirlas o refinanciarlas. bueno, hay unas deudas, hay que negociar todo eso, pero eso tiene que ser, fíjate tú que lo que tenía Carlos Andrés Pérez, que inició aquel proceso con sus altibajos, es corto, porque la población tampoco quiere perder soberanía. Entonces, no quiere perder soberanía ni va a aceptar que se le hable de eso. Eso no está en juego. Entonces, la situación va a ser un caballo desenfrenado que no se le va a poder meter en cintura, que no hay partidos políticos, porque aquí Betancur hacía lo que le daba la gana y llamaba al Buró Sindical Nacional de Acción Democrática que le decía, yo voy a quitarle el 10% Sí, del sueldo. y lo hacía. Y ellos decían que sí. Y, si no, y decían que sí, que era para adelante con eso. Venezuela no, el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos no van a tener ese tipo de organizaciones, articuladores que le digan cuente con la clase obrera, cuente con esto. La No, gente no. está con sus reclamos. Sí. La gente, fíjate tú que cuando se habló de que el sector eléctrico le pedía al gobierno de Guaidó 15.000 millones de dólares para arrancar el sector eléctrico, yo estuve en una mesa de trabajo donde salieron unos educadores y dijeron, ¿y para los educadores qué? Así mismo, ¿qué Sí, es lo que sí. tienen? A mí no me van a decir que tengo que esperar 2 años. Ajá. Entonces, ahí es donde viene
el cuero seco. Ahí es donde viene el cuero seco. La cosa no es fácil. No, Ni no, hay no, quien convenza a otro de que espere su hambre, aguanta tu hambre por 3 años no, no. mientras viene un proceso de cambio. No va a venir nada. Te digo que ojalá que podamos nosotros ayudar en esto, y te meto a ti en esto, yo sí creo que tiene que haber una corriente nacional que apoyo y que articule para que la gente no se desboque, porque esto no es Sí, una pero es que regatilla. lo que hay que comunicar, y es lo que yo estoy empeñado, es la resolución en común y no las diatribas, porque mientras haya diatribas de ese nivel, no vamos a encontrar el punto de coincidencia nunca. Entonces nosotros tenemos que utilizar los medios para que impere la moderación, el lenguaje que está utilizando este señor, y que ojalá que empezar a repetirse o a imitarse en algunos de los sectores gubernamentales de hoy, porque ellos también tendrán que estar presentes, por supuesto, pero los buenos de ese sector, porque también ya estamos clarísimos y han salido a flote una cantidad de triquiñuelas y vagabundería y derrape, es que a eso hay que ponerle freno y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y hay muchos dirigentes malsanos en un sector y en el otro, pero el que se muestra más malsano hoy es el que ha manejado recursos. Los otros no están manejando recursos ni manejando instituciones, los que quieren entrar. ¿Entiendes? Entonces, tú vas a necesitar de ellos porque han estado desde afuera viendo tus errores y están en capacidad de señalártelos con propiedad, porque también son víctimas. En cambio, ellos adentro todos han sido beneficiarios y han hecho y deshecho. Sí, pero tú tienes que quitarle la base social. La Bueno, base, lógico. este caballero que tú tienes detrás de ti, tiene que ir detrás de la base social del pueblo, Bueno, chavista, adeca, copellano, masista, borrerista. eso es lo que se está Aquí procurando. estoy, articulado. Yo no voy a estar hablando con falsos jefes. Así es. Casi todos los políticos venezolanos, no, que yo tengo, usted no tiene nada, esa es mentira. No, no, El sistema político venezolano no, no, colapsó, no, no, no. Por eso es que yo te digo que colapsó. Entonces, para terminar, yo te digo, todas esas etiquetas tienen que refundarse y hay que hacérselos entender de una buena vez. Aunque hayan conformado la unanimidad para escoger al candidato, la escogieron sin el pueblo, siguiéndolos a ellos. Ese pueblo estaba en otra dirección, estaba allá con María Corina Machado. ¿Entiendes? Ahora ellos tienen las etiquetas y se requería que las etiquetas permíteme participaran. agregarte eso, porque es importante para cerrar. Bueno, no, porque, fíjate, el último caudillo regional que había era el gobernador del Zulia, como te lo Sí, conté. Un tipo que tenía casi 250.000 seguidores. Y ella le quitó, ella le arañó, le quitó 180.000. Y cuando él vino a conversar aquí, a Caracas, echándose la de gran jefe, era un tipo que tenía el apoyo de no más de 50.000 personas en el Zulia, siendo el gobernador. sí, sí, ¿Entiendes? sí, sí, Entonces ese es así. el último. Entonces, por eso es que te digo, hay que empezar de cero ¿Eh? porque se liquidó el sistema político. Fíjate que los gobernadores que hay de oposición ni hablan porque no tienen nada, Ninguno, ninguno, no ninguno. tiene gente. Mira, voy a mover 3.000, voy a mover 5.000, usted no mueve a nadie. No, 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 no. Están a discreción y preferible Mismo, que sigan incluyendo así. incluyendo al de Varina, que Esa- resultó electo con el voto de todo el mundo y terminó de rodillas delante del Poder Ejecutivo Así es. Nacional. Bueno, se nos acabó el Bueno, tiempo, mano, te digo, gracias por invitarme una vez más. pero aquí Hasta estamos luego. y seguiremos haciendo estos planteamientos a ver en qué medida encontramos que la gente ¿Cómo no? aterrice y reaccione, porque está reaccionando en Aquí una estamos y aquí dirección nos quedamos. seguro. Ok, un abrazo. ¿Cómo no?